imagina al héroe invencible, el enmascarado de plata que conquistó rings y corazones, derrumbándose no por un golpe enemigo, sino por el peso de su propia leyenda. Ese día, el 2 de noviembre de 1980, el cielo de México se nubló, y el Santo, el icono eterno de la lucha libre, derramó una lágrima en el ring. ¿Fue dolor? ¿Fue despedida? Esta es la historia que sacudió al mundo, el día que el Santo lloró en el ring. Rodolfo Guzmán Huerta no nació como leyenda. Se forjó en el fuego de la pobreza y la determinación. En los años 40, adoptó la máscara plateada que lo convirtió en el Santo, el defensor del bien en la lucha libre mexicana. Con más de 50 películas combatió vampiros, momias y criminales en la pantalla grande, mientras en el ring acumulaba victorias imparables. Era más que un luchador, un símbolo de justicia, un ídolo para generaciones. Nunca perdió su máscara en batalla. Su identidad era sagrada, pero a los 63 años, en su gira de retiro, el destino le preparaba una prueba que ni su fuerza podía prever. En el toreo de 4 caminos, ante miles de fans, enfrentaría no solo a rivales de carne y hueso, sino a su propia mortalidad. La gira de retiro de El Santo en 1980 era un homenaje vivo, ciudad tras ciudad. El enmascarado de plata deleitaba a las masas con su estilo técnico y heroico. Pero el cuerpo, aunque fuerte, empezaba a susurrar advertencias. Guzmán, con décadas de golpes acumulados, ignoraba el cansancio. Ese 2 de noviembre, en Naucalpan, México, el cartel prometía emoción. El Santo unía fuerzas con Huracán Ramírez y el Rayo de Jalisco, contra 3 jóvenes ambiciosos, el Texano, el Signo y Negro Navarro. Estos heels, sedientos de fama, veían en el Santo la oportunidad de brillar. El aire en el toreo estaba cargado de expectativa. Los fans coreaban, ¡Santo! ¡Santo!, sin saber que esa noche verían al héroe en su momento más humano. El campanazo resonó como un trueno. El Santo, con su agilidad legendaria, esquivaba embestidas y respondía con llaves precisas. Huracán y Rayo apoyaban, pero los rivales eran implacables. El Texano lanzaba patadas salvajes. El Signo, codazos traicioneros. Navarro, puños que buscaban romper. La multitud rugía con cada súplex de El Santo, creyendo en su invencibilidad. Pero debajo de la máscara, el corazón de Guzmán latía irregular. El esfuerzo era titánico. El ring, un campo de batalla donde la edad comenzaba a pesar. Los heels, en su juventud imprudente, no medían la fuerza, convirtiendo la lucha en un torbellino de violencia. Minuto a minuto, la pelea se endurecía. El Santo aplicaba su famosa de a caballo, sometiendo a Navarro, pero los heels contraatacaban en equipo. Un golpe particularmente brutal al pecho de El Santo hizo que la arena contuviera el aliento. Él se levantó, como siempre, pero algo cambiaba. El dolor se extendía, no como un moretón habitual, sino como una garra apretando su corazón. Los fans vitoreaban, interpretando su pausa como estrategia. Huracán Ramírez, su compañero fiel, notaba la anomalía, el respiro agitado, la mano en el pecho. La trama se tejía hacia lo inevitable, mientras el Santo, el eterno vencedor, luchaba contra un enemigo invisible. Entonces, el giro que nadie esperaba. En medio de un intercambio feroz, un puñetazo de Negro Navarro impactó con fuerza desmedida. El Santo retrocedió, su visión nublándose. No era caifabe, no era actuación. Un infarto agudo lo invadía, el corazón traicionándolo en pleno ring. Colapsó de rodillas, la máscara plateada inclinada, mientras la arena estallaba en confusión. Los fans pensaban que era parte del show, un dramático vende para emocionar. Pero Huracán Ramírez, con instinto de hermano, se lanzó a su lado. Improvisando, cubrió a El Santo para simular una llave, mientras le susurraba «¡Aguanta, Rodolfo!». En ese instante, bajo la máscara sagrada que ocultaba su rostro al mundo, una lágrima escapó de los ojos de Guzmán. No por derrota, sino por el peso de la realidad. El héroe invencible enfrentaba su finitud. Era el llanto de un hombre que había dado todo, un símbolo quebrantado ante su público. El giro se profundizaba. Los heels, ajenos al drama real, celebraban su dominancia. Pero Huracán, con heroísmo genuino,
Masajeaba el pecho de El Santo, manteniendo la ilusión mientras pedía ayuda discreta. La multitud, al ver la seriedad, pasó del júbilo al silencio aterrorizado. El Santo fue sacado en camilla, su máscara intacta, pero su legado tambaleante. Días después, en el hospital, se reveló la verdad. Un infarto en el ring. Navarro, años más tarde, admitiría su exceso, llorando en entrevistas, al pedir perdón a el hijo del Santo. Ese llanto de El Santo no fue debilidad. Fue el catalizador que bautizó a sus rivales como los misioneros de la muerte. Un nombre que inmortalizó el momento. El héroe no murió esa noche, pero algo en la lucha libre cambió para siempre. El Santo sobrevivió, implantándose un marcapasos que lo llevó de vuelta al ring. En su retiro oficial, el 12 de septiembre de 1982, eligió enfrentar nuevamente a los misioneros, en una batalla sangrienta que selló su adiós triunfal. Pero esa lágrima de 1980 marcó el principio del fin. El 5 de febrero de 1984, otro infarto lo llevó, y México entero lloró. Su máscara, revelada voluntariamente en TV semanas antes, humanizó al mito. Hoy, El Santo vive en la cultura, películas, cómics, la memoria colectiva. Ese día que lloró en el ring no fue derrota, sino testamento de su humanidad. En la lucha libre, los héroes no son inmortales. Son eternos porque, como El Santo, nos enseñan a llorar y levantarnos. Fin. Esta historia, tejida de hechos y leyenda, nos recuerda que tras la máscara hay un hombre. El día que El Santo lloró, el ring se volvió altar de vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje documental. Que la plata siga brillando.